Buenos días, señores estudiantes. Es un placer dirigirme a ustedes en esta nueva gestión 2021 y vamos a iniciar nuestro ciclo de las clases de anatomía humana. Esta clase simplemente es de inaugural para indicarles algunos aspectos de la cátedra. El día miércoles empieza formalmente las clases y va a estar dictada por el doctor Marcelino Mendoza. El día sábado hacemos generalidades de sistema nervioso y así sucesivamente. Hemos hecho llegar el cronograma a todos los estudiantes y el día lunes o mañana mejor les vamos a hacer, ya les hemos hecho conocer las listas y los grupos. Mañana vamos a entregar a los docentes y el día lunes, jueves y viernes van a ya empezar las clases con sus diferentes docentes. Espero que hayan conseguido ya la numeración de los docentes para que puedan formar sus números, para que puedan formar sus grupos y enviarlos al WhatsApp. Entonces, esta clase iniciamos acá en nuestra imagen. Vamos a ver aquí a Andrés Vesalius, que es considerado el padre de la anatomía moderna y que escribió su libro que se denomina De Corporis Human Fabrica Septim Libris, que fue editado en 1543. En esta obra va a refutar toda la obra de Galeno, porque Galeno había hecho su obra en base a animales, especialmente en monos, y tenía algunas fallas. Además de eso, Andrés Vesalius sistematiza la anatomía humana y la convierte en científica. Aquí en la otra imagen, yo me llamo Omar Campohermoso Rodríguez, soy jefe de la Cátedra de Anatomía Humana y docente emérito de la misma. La Cátedra de Anatomía Humana. La anatomía lo vamos a definir como la ciencia, rama de la biología que estudia la estructura humana. Aquí podemos ver en una obra que lo tienen en el ingreso al departamento de morfológicas, en el cual vamos a ver las lecciones de anatomía de Nicolet Tulp. Aquí podemos ver el antebrazo y la mano de este cadáver y tiene algunas peculiaridades que es muy importante conocerlo. Aquí tenemos a Rembrandt, quien ha también participado en el dibujo de diferentes estructuras anatómicas, en este caso el antebrazo, y Rembrandt tiene muy lindos cuadros que tienen, Rembrandt aparentemente ha tenido un buen conocimiento de la anatomía. Pero en este caso hay un error anatómico, el músculo flexor superficial no se inserta en el húmero. Eso ya lo van a ver cuando pasen sus clases de miembros superiores. Pero acá vemos que el pintor, como no conoce muy perfectamente los detalles de la anatomía, entonces ha incluido en este error que pocos se han dado de cuenta. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la anatomía? Nosotros como estudiantes tenemos que estudiar al cuerpo humano. El objeto de estudio es el cuerpo humano. Pero no podemos pues utilizar un cuerpo humano vivo. Entonces nos vamos a dedicar a estudiar al cadáver. Aquí vemos el cadáver. Por lo tanto, el cadáver es el más próximo a la realidad. ¿Qué es lo que tenemos que conocer nosotros? La estructura real del cuerpo humano. ¿A través de qué? A través de los cadáveres. Por lo tanto, es muy importante que ustedes, como estudiantes de anatomía, tengan que conocer la estructura anatómica desde el punto de vista real. Esta pandemia nos ha limitado este estudio.
Espero que ustedes no sea como la anterior gestión que no se ha podido ver por la pandemia, podamos habilitar en los cursos semipresenciales y es por eso que estamos iniciando con sistema nervioso que es más teórico y de gráficos y posteriormente entrar a miembros apendiculares y programar las clases semi-virtuales exclusivamente para ver las estructuras, ya que por vía virtual se harán las clases, las evaluaciones, etc. La anatomía como ciencia. Es muy importante que nosotros tengamos que posicionarnos desde el punto de vista científico, epistemológico, filosófico inclusive. A veces mucha gente no conoce qué tipo de ciencia tenemos, la que estudiamos, la medicina, qué tipo de ciencia es, la anatomía, qué tipo de ciencia es. Si nosotros nos referimos a Mario Bunge, que es un filósofo contemporáneo que sigue viviendo, él va a clasificar en dos ramas a la ciencia, las ciencias formales, matemático formales, y las ciencias fácticas. Las ciencias fácticas a su vez se van a dividir en ciencias naturales y ciencias sociales. Entonces, nosotros estamos dentro de las ciencias fácticas, pero las ciencias naturales. Por lo tanto, la anatomía es una ciencia rama de la biología, pero es positiva. ¿Por qué es positiva? Porque podemos ver la estructura que estudiamos. No es un ente ideal como el número, como los cuerpos geométricos. Idealmente podemos nosotros estudiar, pero nosotros necesitamos que este objeto sea objetivo, este número en este caso sea objetivo, sea positivo. Positivo quiere decir que lo puedo ver, tocar, objetivo quiere decir que lo puedo eh, manipular. Y es empírico porque va a entrar a través de los ojos, del tacto, del oído, etcétera, para tener que un concepto de este número y este concepto de número se guarde en la memoria semántica. Por lo tanto, eh, la anatomía es una ciencia positiva, empírica, objetiva, rama de la ciencia natural. Algunas veces a lo largo de la historia de la anatomía y inclusive de nuestra historia propia, hemos podido ver que las formas como aprendemos a veces es muy eh, difícil, muy elaborada, etcétera. Es por eso si ustedes leen el prólogo del libro de la Target, que también es libro de referencia en nuestra cátedra, él dice aprender 10 veces para olvidar 10 veces. Efectivamente, nosotros aprendemos 10 veces, algunos 4, algunos 3. Raro será que en la primera leída aprenda. No creo que exista esa persona, pero puede haberlo. Entonces, esa es la situación de que debemos nosotros aprender 10 veces para olvidar 10 veces. Además de ello, Petit decía, la anatomía es la antorcha del médico, es decir, la luz que debe alumbrar sus primeros pasos. Quien no haya aprobado anatomía, no haya visto el cadáver, va a poder muy poco hacer en su práctica profesional. Entonces, el estudio de la medicina se orienta hacia nuevos derroteros. Es decir, tenemos nuevos elementos, las TIC, la informática, la genética, etcétera, son nuevos paradigmas que nosotros podemos y debemos conocer. El estudio de la anatomía es difícil por su contenido amplio. Su tendencia enciclopedística y repetitiva y detallista lo hacen más difícil. Si nosotros vemos el libro de Testi, vamos a ver que tiene
una forma enciclopédica que abarca todos los detalles, tiene una serie de minucias que debemos nosotros aprender. ¿Por qué es repetitiva? Porque es nuestra única herramienta, porque desconocemos otras herramientas cognitivas, pero la memoria es la única que utilizamos. Y por lo tanto, a veces en esa enciclopedia se repiten muchos términos, muchas cosas, y es detallada. Pero a veces vale la pena leer al textil en su totalidad. Consideramos que la anatomía es una asignatura básica. ¿Por qué? Porque puede ser pilar junto con la fisiología, la histología y la embriología hacia la clínica médica. Ya en cursos superiores van a ver la semiología y la patología, que consideramos que son asignaturas básicas, que tributa a las materias subsecuentes. La anatomía va a tributar a la fisiología, a la semiología. Quien no conoce las partes de la estructura del cuerpo humano, muy poco va a poder hacer en la semiología. Y la semiología es pues la base de la clínica, tanto quirúrgica como médica. Vamos a ver algunas definiciones y consideraciones. Fernel indicaba que la anatomía es a la fisiología lo que la geografía a la historia, ¿no? Comparaba la geografía con la historia, a la anatomía y la fisiología. Por supuesto, la anatomía pues es la parte geográfica, topográfica, y la fisiología podría ser su historia, su función. Vesalius en su De Fábrica decía: la anatomía debe ser considerada como un cimiento más firme de todo arte médico, arte y ciencia por si acaso, y su elemento es primordial para la formación del estudiante. Esa peculiaridad de la importancia de la anatomía nos hace preguntar cuánto de contenido debía enseñarse. Hoy en día las tendencias modernas ya no son enciclopédicas. Antes nosotros en la Facultad de Medicina, antes del año 1970 del siglo pasado, se estudiaba en 3 años, 2 años de anatomía descriptiva y 1 año de anatomía topográfica. Hoy se ha visto de que con abarcar de ese tiempo podríamos utilizar en otras cátedras, y hoy no es necesario conocer toda la estructura en detalle de la anatomía, porque vienen las especializaciones y alguien se va a especializar en traumatología, necesariamente tendrá que ver el sistema osteomuscular, el cardiólogo solamente el corazón, el neurólogo cerebro, así. Por lo tanto, vamos a poder ya disminuir la cantidad de horas de estudio y abarcar muchos libros. Como se ve, es muy difícil determinar ese límite, por lo que tanto será asequible un contenido que tribute en la formación de profesional. He podido ver algunos textos que lo voy a comentar más adelante, por ejemplo, los textos anglosajones que más tienen una visión clínica y muy poco de la anatomía sistémica. Sus temas son muy reducidos. Me parece que para un médico que no sabe si va a ser cirujano clínico es muy poco lo que se muestran. Sí se valoran los ejemplos clínicos que van al estudiante adelantar en por qué se debe estudiar anatomía, en qué casos clínicos, quirúrgicos, médicos van a utilizarlo. Por lo tanto, la anatomía va a tener un objetivo general. La anatomía tiene como objetivo general dar a conocer estructuras y formas de cada órgano del ser humano para otorgar la posibilidad de aprender, comprender, pensar. Holístico, este término es muy utilizado últimamente, holístico, que sí, universal, completo, el todo del cuerpo humano en sí.
Aquí tenemos una imagen de lecciones de anatomía del doctor Van de Meer. Los objetivos específicos: conocer, comprender, saber, utilizar la terminología médica, los planos anatómicos, conocer, aprender la anatomía descriptiva, topográfica, clínica, funcional, saber reconocer e interpretar las estructuras que integran los órganos, los sistemas y los aparatos. Conocer, comprender el saber, reconocer las relaciones de las diferentes estructuras. Un quirúrgico, es decir, un cirujano, tiene que conocer las relaciones de las estructuras por donde va a ingresar en su campo operatorio. Aplicar estos conocimientos en las asignaturas superiores como semiología, cirugía, traumatología, etc. Entonces, ese es el objetivo: tributar a las cátedras superiores. Ahora, ¿cuál es nuestro método de enseñanza? Nuestro método de enseñanza sigue siendo clásico. Vesalius enseñaba así. ¿Y cómo enseñaba? Pues en el cadáver, en la disección, y había que aprender 50.000 términos de 5.000 estructuras, y de esa manera seguimos enseñando. En esta última época, en el año 2020, se ha tenido que cambiar al sistema virtual. Es una herramienta moderna que se presta para el estudio en algunas materias sociales abstractas, pero no es muy conveniente en anatomía. Necesariamente tenemos que conocer en tiempo real, en objetivo y positivo, al cuerpo humano. Pero de alguna manera hemos salvado el ciclo anterior a través de la emisión de las clases por vía virtual, por internet. Lo que no se ha podido hacer es la enseñanza práctica de las estructuras. Por lo tanto, el cadáver para estudiar medicina no es un método obsoleto. Hoy nos hemos dado de cuenta, cuando hemos utilizado el sistema virtual, que el cadáver es muy necesario. Entonces, ese va a ser el objetivo primordial de volver a las clases presenciales con cadáver. Por lo tanto, el cadáver es la única estructura que nos acerca a la realidad. Y la realidad es el paciente enfermo, pero no podemos nosotros en ello actuar, sino en el cadáver. Los métodos de enseñanza son descriptivo o sistémico. Este término está de más. El descriptivo, deberíamos decir solamente sistémico, y topográfico o regional. El sistema sistémico va a utilizar la osteología, la biología, la astrología, lo vascular, es decir, la irrigación, la inervación, la esplagnología, etc. O sea, vamos a describir los sistemas. Por eso la anatomía es una ciencia, porque es un cuerpo de conocimientos sistemáticamente organizados, como ser osteología, artrología, biología, inervación, esplagnología. Entonces describimos, también describimos en lo topográfico, pero este topográfico es por regiones. Por ejemplo, acá en la cara podemos dividir en varias regiones: región orbitaria, región frontal, región nasal, bucal. A nivel del cuello podemos ver el triángulo anterior, posterior, región posterior de la nuca. Eso es de forma topográfica, se estudia desde la piel hasta las estructuras profundas como los huesos, pero de una sola región. Esto les van a aclarar el día miércoles, que es la primera clase de anatomía. Esta simplemente es una clase inaugural, en la cual tengo que hacer conocer de cuántos segmentos se divide nuestra cátedra. El primer segmento es miembros superiores, segundo cabeza y cuello, tercero segmento tórax abdomen,
y el segmento último es neuroanatomía. Por el problema de la pandemia, ¿no? Hemos decidido iniciar el segmento de neuroanatomía, que no es un segmento donde necesitemos las estructuras. Deberíamos conocer, sí, eso lo tienen que hacer posteriormente, conocer la estructura del cerebro, el caño encefálico, los cortes del cerebro, en un momento posterior, pero las imágenes virtuales se prestan para hacer eso. Ya luego vamos a continuar con el segmento de miembros apendiculares, cabeza y cuello, tórax, abdomen y pelvis. Aquí tenemos una imagen que los he tratado hace tiempo, pero que se ha adelantado. Aquí el anatomista está enseñando ya no en cadáver, sino de forma virtual, a través de una laptop, lo que estamos haciendo. Entonces, el primer segmento van a ser clases virtuales y vamos a tratar de que haya clases semipresenciales simplemente para mostrar las estructuras anatómicas. La evaluación en anatomía en ciencias, perdón, en anatomía, es decir, en toda medicina, el estudiante es constantemente evaluado. No es como en otras cátedras de otras carreras. Allí solamente tienen 2, 3 evaluaciones. En cambio, nosotros tenemos una evaluación continua. De cada tema que se imparte hay una evaluación, tanto teórica como práctica. Entonces, aproximadamente tenemos 60 bolillos, es decir, 60 lecciones. Y esas lecciones, como hemos podido ver, están divididas en estos 5 segmentos. Por lo tanto, va a haber 5 exámenes parciales. El primer parcial de neuroanatomía simplemente va a ser teórico. Ya a partir después de miembros va a haber el examen presencial con cadáver. Eso sí, les adelantaré, los exámenes no van a ser virtuales, los exámenes van a ser presenciales. Así que ya no vamos a tomar exámenes virtuales. Y finalmente, el examen final, que, como ustedes sabrán, tiene un porcentaje. El final tiene 30%, es teórico práctico, los parciales valen 35% y la evaluación continua otros 35. 35 más 35, 70, más el final 30, hacen 100 puntos. Y nos preguntamos qué es lo que debemos evaluar. Por supuesto, la lógica nos dice, solamente tenemos derecho los docentes a evaluar todo lo que hemos enseñado. No podemos salirnos de ese contexto. Por lo tanto, vamos a tratar que las clases virtuales, porque tenemos muchas herramientas de videos, clases, etcétera, por vía virtual, por las TIC, se aproveche de la mejor manera. Aquí quiero pasarles la lista de los docentes, ¿no? Aquí de forma de orden, por abecedario, encontramos, por ejemplo, al doctor Roberto Baltasar Moya, que trabaja en el turno de la tarde, y el doctor Jorge Beltrán, que trabaja tanto en la tarde como algunas clases en la mañana, la doctora Cadiva, que trabaja en la mañana, mi persona, Omar Campo Hermoso, que trabaja en la mañana y en la tarde, el doctor Groves Coaquira, que trabaja en la tarde, el doctor William Cortés, que trabaja en la mañana, el doctor Jaime Guaycho trabaja en la tarde, el doctor Iván Larico también trabaja en la mañana, el doctor Raúl Liendo tanto en la mañana como en la tarde, el doctor Juan Carlos Martínez trabaja en la mañana, en la tarde exclusivamente.
El doctor Marcelino está ejerciendo todavía como jefe del departamento de morfológicas, ahora es vicedecano interino y que posteriormente se va a restituir a las labores académicas de anatomía. El doctor Carlos Navía trabaja en la mañana, el doctor Zenobio Mina, algunos tienen en la mañana y otros en la tarde. El doctor José María Ortiz trabaja tanto en la mañana como en la tarde, igual que el doctor Hernán Rivera Carrasco. El doctor Jorge Salazar va a trabajar en la mañana, el doctor Fernando Torres también va a trabajar en la mañana y el doctor Tancada en la tarde. Además se va a incorporar el doctor Diego Gutiérrez, que también es parte de este staff. Entonces, ya les hemos a los estudiantes mandado los grupos y vamos a mandar ahora los docentes. Y quiero indicarles que los grupos son inamovibles, nadie puede cambiarse. Les ha tocado por orden de abecedario y por orden de posición. Hemos dividido 550 estudiantes en 275 para el día jueves y 275 para el día martes. Entonces ustedes ya han podido ver. Aquí tenemos para los estudiantes los diferentes grupos. El grupo 1 está formado por mi persona, el grupo 2 en el cubículo 2 por Fernando Torres, le siguen el 3 William Cortés, en el 4 Iván Larico, en el 5 Carlos Lavía, en el 6 Jorge Salazar, en el 7 el doctor Hernán Rivera y en el 8 el doctor José María Ortiz. En la tarde, de 10 a 12 está el doctor Diego Gutiérrez, Raúl Liendo, William Cortés, Iván Larico, Carlos Navía, Zenobio Nina y Jorge Beltrán. En el grupo de la tarde está mi persona, doctor Jorge Beltrán, Robert Coaquira, Jaime Guaycho, Juan Carlos Martínez, Zenobio Nina, Hernán Rivera y José María. Y más tarde, ya cerca al anochecer, está don Raúl Liendo, Robert Coaquira, Jaime Guaycho, Juan Carlos Martínez, Roberto Baltasar y Jorge Beltrán. Igual para el día martes y viernes, casi son los mismos, la doctora trabaja en la mañana, el resto es igual el doctor Diego Gutiérrez, igual el doctor, y sigue lo mismo, mi persona, el doctor Marcelino Mendoza, Robert Coaquira, Fredito Ancara, el doctor Zenobio Tina, el doctor Rivera y el doctor Ortiz siguen en ese mismo grupo, igual que el lunes y jueves. Y finalmente ya en la tarde está don Raúl Liendo, Robert Coaquira, Fredito Ancara, Zenobio Tina y Roberto Baltasar. Entonces son los grupos, hemos distribuido equitativamente a cada grupo, por lo tanto no hay cambios. Si yo, por ejemplo, permitimos el cambio de los de la mañana a la tarde, se va a quedar sin estudiantes el doctor Fernando Torres o mi persona o cualquiera, y por lo tanto no podemos hacer eso. Por eso está estrictamente prohibido el cambio de grupos. El libro oficial, ya convenido desde hace muchos años, es el libro de Zubier. La bibliografía es amplia. El libro de Zubier tiene 4 tomos. El primer tomo es cabeza y cuello, tórax, abdomen, miembros, y el último es neuroanatomía, que lo vamos a emplear como texto de referencia. No está muy afortunado este libro en relación al sistema nervioso, se ha quedado un poquito anticuado. Luego tenemos el Target, que tiene 2 tomos, el libro de Testi, el tratado, que tiene 4 tomos, si alguien puede conseguirse. He visto unas hermosas fotocopias para la biblioteca, pueden conseguirse, y para
investigar y buscar algunas diferencias. Otro texto hermoso es el texto de Buchet, que tiene 8 tomos. Y aquí están los libros anglosajones. Estos libros anglosajones, estos son escuela francesa o latina, esta es la escuela inglesa, anglosajona, americana. Tenemos al Gray. El Gray original clásico ya no están editando, es también un texto amplio, profundo, minucioso, que yo tengo en 2 tomos. Luego está el Pro, es un texto argentino que sigue la línea anglosajona, es un hermoso texto, especialmente en la parte clínica. Y el More y el Snail, que no está acá, el More, es un texto muy breve, me parece que nos va a servir para ver los ejemplos clínicos, pero para el estudio propiamente de la anatomía es muy pobre. Pues va a tener nomás que echar mano de los latinos. Y finalmente quiero mostrarles mi obra a través de, casi cumplo 38 años de docencia, y por lo tanto en ese tiempo también he invertido para poder hacer el texto de anatomía humana, denominada Anatomía Humana Práctica, en 2 tomos. Primer tomo y segundo tomo, en el cual está de acuerdo al programa de la cátedra y se complementa con un texto de atlas para pintar. Ustedes van a ver el atlas de Nether. Yo hace 20 años ya me adelanté al elaborar este atlas. Este atlas simplemente es como un apoyo didáctico en el aprendizaje de la anatomía. Quiero recalcar, escúchenme, señores estudiantes, este es el libro oficial por acuerdo de la cátedra, por acuerdo de congresos de anatomía. Se llama Anatomía de Rubier. Este es Anatomía de la Carrier y de Testin, son conjuntamente los anglosajones, son los textos de apoyo, de referencia. Y estos textos, desde los que gusten verlos, especialmente en mi grupo, lo utilizamos con los que pasan en mi grupo. No estoy haciendo propaganda de mi texto, eso quiero dejar en claro. No es obligatorio conocer mi texto, lo obligatorio es el Rubier. Así que valga la aclaración para no tener malos entendidos. En neuroanatomía, este libro de Neuroanatomía Carpenter, es en el cual yo he aprendido neuroanatomía, es muy bueno, se ha actualizado. El Snell es más didáctico y tenemos 2 libros de autores nacionales. Del doctor del doctor Edgar Arenés, su neuroanatomía muy didáctico, no muy ampuloso, que se adecua perfectamente a nuestro programa de neuroanatomía. También en Cochabamba, el doctor González, Oscar González, tiene su texto de neuroanatomía. Y cuando yo era estudiante, mi profesor me decía, lee todos los libros que llegan a tus manos de anatomía. Así vas a tener una visión general de las escuelas, de las formas como enfocan la anatomía, tanto la anatomía general como la neuroanatomía. Hoy en día ustedes tienen todos estos textos que les he mostrado en internet. Nadie puede decir no puedo conseguir ese libro. Todos están en internet y son fáciles de bajar. Creo que el libro de neuroanatomía de doctora René y de González no están en internet, pero son fáciles de adquirirlos en la facultad. Por favor, lean libros originales, no piratas. Así tenemos que fomentar la edición de libros. Cuando ustedes sean médicos profesionales y hagan su obra literaria, su obra
no les va a gustar que los plagien. Por lo tanto, tenemos que pensar que nosotros estamos en esa vía de ir y hacer un libro y que sea difundido sin ser plagiado. Esto simplemente, señores estudiantes, algunas directrices, especialmente en la distribución de los grupos y en las clases. Me olvidaba decirles que aparte de los grupos y los horarios que se tienen, tenemos las clases teóricas que se dictan miércoles y sábados. Entonces vamos a pasar clases virtualmente a las 11 de la mañana los días miércoles y sábado. Ahora voy a dar paso a los docentes que quieren dirigirse a ustedes. El doctor Hernán Rivera quiere comunicarse y le doy paso, doctor. Siga usted. Gracias, doctor. Muy buenos días a todos los estudiantes. Darles la bienvenida. Una pregunta a usted, doctor. ¿Cuál va a ser la distribución de los 100 puntos? No sé si ha explicado antes. Si va a ser el 50% teórico y el otro cómo va a estar distribuido, como la anterior gestión, o cómo va a ser, cómo ha planificado usted, doctor. Muchas gracias por ese recuerdo. Simplemente he dado los datos generales en sentido de que va a haber la evaluación continua de cada práctica, la evaluación parcial y final. En la evaluación práctica de cada docente lo vamos a hacer similar al anterior año, en este caso de las clases virtuales. Cada docente va a tomar un 50% de forma, perdón, el porcentaje no quiero dar, un porcentaje determinado para exclusivamente teóricas y un porcentaje para prácticas. En los 2 últimos lotes del año pasado se ha implementado que se haga tanto teórico como práctico. Yo, por ejemplo, le digo, doctor Hernán, hacía 20 preguntas y 6 preguntas últimas hacía de forma práctica, mostraba una imagen anatómica de Yokochi o del texto de ayuno en inglés que nos han pasado, que todos lo tenemos, y he podido hacer las preguntas del cadáver en la función de que eso sea práctico. Y yo, por supuesto, por 100% ha sido el total de la evaluación. Solamente he designado 4 preguntas y el resto han sido teóricas. Ahora, su preocupación es dividir. Usted tiene toda la potestad, la libertad de dividir sus 100 puntos. Puede hacer 50% teórico, el otro 50% práctico. ¿Y práctico a qué me refiero? A mostrar cadáver en imagen y pedir de que identifique esas estructuras. Ahora, si usted quiere, podemos hacer una reunión para esta semana para poder determinar esa situación. Podría ser el día jueves, podemos ya, sí, quedaremos en el día jueves a las 19 horas para determinar esa posición. Le agradezco, doctor. Sí, sería bueno que, para que sea una evaluación más equitativa, nos reunamos el jueves como cátedra y ahí pongamos los parámetros, como la primera parte que es generalidad, es más teórico, ya para entrar con la parte práctica. Le agradezco, doctor, y nuevamente saludarles a los estudiantes y desearles éxito en este nuevo emprendimiento. Gracias, doctor Campo Hermoso. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, para el jueves a horas 19, como usted ha indicado, no hay práctica, simplemente teórico, y ya para entrar el lunes con la parte práctica. Muchas gracias por habernos sugerido y recordarnos. No estamos olvidando esa situación. Gracias, doctor Hernán Rivera. Muy bien, muchas gracias a los señores estudiantes. Yo sé que muchos no han podido ingresar a esta inaugural, pero lo vamos a transmitir por
YouTube, lo vamos a transmitir por Facebook para que aquellos que no han podido escuchar o quieran volver a escuchar. Muchísimas gracias. Por lo tanto, se da por terminada la clase. Gracias. Hasta luego.